Mis queridos soñadores, mi nombre es Diego y es un honor compartir este instante con ustedes. Los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y dejar que el amor se deslice suavemente en cada palabra. Acompáñame en la historia de hoy. Iglesia enmudece cuando Examor llega a la boda acompañada. Los invitados no pueden creer lo que ven. En una mañana fría pero soleada, Anastasia González se alisó el único traje elegante que poseía frente al espejo agrietado de su pequeño apartamento. La emoción y el nerviosismo competían en su pecho mientras repasaba mentalmente las razones que la habían llevado a conseguir aquel puesto tan codiciado en Valdivia Holdings. Criada en un barrio humilde donde los sueños a menudo se desvanecían antes de nacer, Anastasia era una rara excepción. Una joven de 24 años cuya determinación la había llevado a desafiar todas las probabilidades. Su inteligencia, combinada con una ética de trabajo inquebrantable, le había abierto las puertas a un mundo que siempre había parecido inalcanzable. El imponente edificio de Valdivia Holdings, con su fachada de cristal y acero que reflejaba el bullicio de la ciudad, intimidaba incluso a los más seguros. Anastasia cruzó el umbral con paso firme, pero sus manos sudorosas traicionaban su aparente confianza. Al ser presentada a su jefe, Adrián Valdivia, un hombre cuya presencia parecía llenar cada rincón de la habitación, sintió una mezcla de respeto y curiosidad. Adrián era la definición de éxito, impecablemente vestido, de semblante sereno y con unos ojos oscuros que parecían escrutar el alma de quien se atreviera a mirarlo directamente. Desde el primer instante, Adrián quedó intrigado por la franqueza y frescura de Anastasia. En un mundo rodeado de aduladores, su sinceridad era un soplo de aire fresco. Para Adrián, la vida había sido una serie de movimientos calculados. Nacido en una familia acomodada, había heredado no solo la riqueza, sino también las expectativas y las responsabilidades que venían con ella. Aunque exteriormente parecía tenerlo todo, la soledad se había convertido en su compañera más constante. En los días siguientes, la dinámica entre ambos evolucionó de manera inesperada. Mientras Anastasia se esforzaba por adaptarse a las exigencias de su nuevo entorno, su espíritu indomable comenzó a derribar las barreras que Adrián había construido alrededor de sí mismo. Las reuniones de trabajo se alargaban con conversaciones que parecían desviarse hacia temas más personales, y los momentos de silencio compartido se llenaban de una complicidad tácita. Un viernes por la noche, cuando la oficina se había vaciado, Adrián se acercó a Anastasia con una invitación inesperada. Su voz, siempre controlada, llevaba un matiz de vulnerabilidad. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?, preguntó, evitando su mirada mientras ajustaba innecesariamente los puños de su camisa. Anastasia, sorprendida pero incapaz de negarse, aceptó con un leve asentimiento. Esa noche, bajo las luces titilantes de la ciudad, compartieron una cena que marcó un antes y un después. Entre risas y confesiones, Anastasia descubrió al hombre detrás de la máscara, alguien apasionado, vulnerable y lleno de sueños no realizados. Adrián, por su parte, quedó fascinado por la capacidad de Anastasia de ver más allá de su fachada y conectarse con él de una manera que nadie había logrado. La cena terminó con una caminata por las calles tranquilas del centro. La tensión entre ambos se tornó palpable, y Adrián, con una timidez poco característica, tomó suavemente la mano de Anastasia. «No sé qué me pasa contigo», admitió en un susurro, «pero no quiero ignorarlo». Anastasia lo miró a los ojos, sintiendo un torbellino de emociones. Aunque sabía que sus mundos eran incompatibles, algo en su interior le decía que aquello era solo el comienzo de una historia que desafiaría todas las expectativas. Al despedirse, ambos se dieron cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre. En ese momento, bajo el brillo tenue de las farolas, se plantaron las primeras semillas de un amor que enfrentaría obstáculos inimaginables. Elena Montenegro observaba con expresión pétrea desde la ventana del salón principal de su casa.
Desde niña, había soñado con un futuro junto a Adrián Valdivia, el hombre que siempre había considerado su destino. Había sido testigo de su crecimiento, de sus éxitos, y se había convencido de que, tarde o temprano, él reconocería que ella era la única que realmente entendía su mundo. Pero todo cambió cuando Anastasia González apareció en escena. Elena, incapaz de aceptar que su lugar en la vida de Adrián estuviera siendo amenazado, comenzó a tejer pensamientos oscuros. En paralelo, en un modesto café en el centro de la ciudad, Ricardo Méndez tamborileaba los dedos sobre la mesa, observando a Anastasia desde lejos. Hacía meses que había descubierto que ella trabajaba en Valdivia Holdings y, aunque su orgullo había sufrido un golpe cuando ella lo dejó, nunca dejó de pensar que ella le pertenecía. Ahora, armado con determinación y una buena dosis de resentimiento, planeaba recuperarla, aunque para ello tuviera que recurrir a métodos cuestionables. El destino los unió en una noche inusualmente fría. Elena y Ricardo, dos almas dispares pero igualmente obsesionadas, coincidieron en una galería de arte. Elena, reconocida por su habilidad para manipular conversaciones, no tardó en descubrir la historia que compartían Anastasia y Ricardo. Su sonrisa, fría y calculadora, apareció cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Parece que ambos tenemos un interés común, dijo Elena, acercándose a Ricardo con un tono despreocupado, aunque cada palabra estaba perfectamente calculada. Ricardo levantó una ceja, intrigado pero cauteloso. Elena continuó. Yo quiero a Adrián, y tú quieres a Anastasia. Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. La propuesta quedó flotando en el aire como una tentación. Ricardo, inicialmente reacio, comenzó a considerar la idea. Elena le explicó su plan: desacreditar a Anastasia ante Adrián y sembrar desconfianza en su relación. Para Ricardo, era la oportunidad perfecta de apartar a Anastasia de un hombre como Adrián, alguien que consideraba fuera de su alcance. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó Ricardo, finalmente dejando entrever un interés genuino. Elena sonrió, segura de que había captado su atención. Nada complicado. Solo un poco de información estratégica y un par de coincidencias planeadas. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos calculados. Elena comenzó a plantar dudas en la mente de Adrián, sugiriendo de forma sutil que Anastasia no era tan sincera como parecía. Usaba anécdotas aparentemente inofensivas, pero cargadas de veneno, para construir un retrato que la alejaba de la imagen idealizada que Adrián tenía de ella. Por su parte, Ricardo se acercó a Anastasia con una mezcla de encanto y nostalgia, recordándole los buenos momentos que habían compartido. Aunque Anastasia mantenía una distancia respetuosa, sus intentos no pasaron desapercibidos para Elena, quien manipuló las circunstancias para que Adrián los viera juntos en más de una ocasión. Cada encuentro cuidadosamente planeado sembraba una espina más profunda en el corazón de Adrián. Una tarde, Adrián confrontó a Elena sobre sus insinuaciones. Aunque desconfiaba de sus motivos, las dudas comenzaron a afianzarse. ¿Por qué te importa tanto lo que haga Anastasia?, preguntó Adrián, con el ceño fruncido. Elena bajó la mirada, fingiendo incomodidad. Solo quiero protegerte, Adrián. Sé cuánto has trabajado para llegar a donde estás. No quiero que alguien te haga daño. Las palabras resonaron en la mente de Adrián, quien, aunque no quería creer en las acusaciones, no podía ignorar la creciente incomodidad que sentía cada vez que veía a Anastasia y Ricardo interactuar. Entretanto, Anastasia empezó a notar la distancia en Adrián. Su comportamiento, antes cálido y cercano, se volvió frío e impredecible. Enfrentada a su confusión, intentó hablar con él, pero las conversaciones se convirtieron en interrogatorios velados. La tensión entre ellos creció, y la relación que había empezado con tanto potencial comenzó a resquebrajarse.
Elena, observando desde las sombras, disfrutaba cada momento. Su plan avanzaba a la perfección y con cada día que pasaba, estaba más cerca de lograr su objetivo. Sin embargo, su éxito estaba basado en mentiras, y las mentiras, como sabía muy bien, eran armas de doble filo. Elena y Ricardo celebraron su aparente victoria en una llamada telefónica. «Pronto, todo estará como debe ser», dijo Elena con voz triunfal. «Espero que tengas razón», respondió Ricardo. «Yo no estoy acostumbrado a perder». Sin saberlo, ambos estaban poniendo en marcha un conflicto que cambiaría para siempre las vidas de Adrián y Anastasia, sembrando las semillas de un drama que ninguno de ellos podía prever. El salón principal del hotel, decorado con candelabros de cristal y mesas cubiertas de manteles blancos, rebosaba de elegancia y lujo. La gala benéfica organizada por Valdivia Holdings era el evento del año, y Adrián Valdivia, impecablemente vestido en un smoking negro, se movía entre los invitados con la gracia de alguien acostumbrado a estar en el centro de atención. A su lado, Anastasia González intentaba mantener la compostura. Aunque su vestido azul marino resaltaba su natural belleza, se sentía como una intrusa en un mundo que aún le resultaba ajeno. Desde un rincón del salón, Elena Montenegro observaba con una sonrisa fría, sus ojos fijos en la pareja que había jurado separar. El momento que había planeado meticulosamente estaba por desarrollarse, y su aliado, Ricardo Méndez, se encontraba estratégicamente posicionado, listo para actuar. Ricardo se acercó a Anastasia mientras Adrián conversaba con un grupo de empresarios. Su actitud era casual, pero sus intenciones estaban lejos de ser inocentes. Fingiendo interés en la gala, inició una conversación que pronto se tornó más personal. «¿No es curioso cómo el destino nos reúne aquí, Anastasia?», dijo, inclinándose hacia ella de manera que las palabras parecieran más íntimas de lo que realmente eran. Anastasia, incómoda, intentó alejarse sin causar una escena. Sin embargo, Ricardo, siguiendo el plan, aprovechó el momento para crear la imagen perfecta. Tomándola por el brazo, simuló un gesto de cercanía y en un instante que parecía eternizarse, intentó besarla. «Ricardo, suéltame», exclamó Anastasia, empujándolo con fuerza. Su rostro reflejaba indignación y sorpresa, pero antes de que pudiera apartarse completamente, un destello iluminó el espacio. Un fotógrafo, contratado por Elena, había capturado la escena desde el ángulo preciso para que pareciera que Anastasia correspondía al gesto. La fotografía llegó a las manos de Adrián esa misma noche, mientras los invitados seguían disfrutando de la música y el champán. Elena, con una expresión de falsa preocupación, se acercó a él sosteniendo un sobre. «Adrián, no quería mostrarte esto, pero creo que mereces saber la verdad», dijo, su voz teñida de compasión fingida. Adrián abrió el sobre, y al ver la imagen, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las dudas que Elena había sembrado cobraron vida de inmediato, y una mezcla de rabia y dolor lo invadió. Sin esperar explicaciones, buscó a Anastasia, quien estaba al otro lado del salón. «¿Es esto lo que llamas honestidad?», le espetó, arrojando las fotografías sobre una mesa cercana. Sus palabras, cargadas de amargura, perforaron el corazón de Anastasia. «Adrián, esto no es lo que parece». Ricardo intentó explicar, pero él la interrumpió con un gesto abrupto. «No quiero escucharte», exclamó, su voz quebrada por la desilusión. Anastasia, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que cualquier intento de defenderse sería inútil. Las palabras de Adrián eran como un muro inquebrantable, y su confianza, aparentemente sólida, se había desmoronado en un instante. La relación terminó esa noche, dejando a ambos destrozados. Adrián, cegado por su inseguridad, se refugió en la soledad que había intentado abandonar,
mientras Anastasia, devastada pero determinada, juró que seguiría adelante aunque su corazón estuviera roto. Desde las sombras, Elena observaba la escena con satisfacción. Había ganado esta batalla, pero no podía prever las consecuencias de las mentiras que había sembrado, ni las fuerzas invisibles que pronto alterarían su aparente victoria. Las semanas posteriores a la ruptura con Adrián fueron un torbellino de emociones para Anastasia. Entre la tristeza, el enojo y una sensación abrumadora de injusticia, intentó seguir adelante con su vida. Sin embargo, todo cambió una mañana cuando, después de días sintiéndose extrañamente fatigada, decidió hacerse una prueba de embarazo. La confirmación fue tanto un shock como una bendición inesperada. Sentada en el borde de su cama, con la prueba en mano, Anastasia sintió una mezcla de miedo y determinación. A pesar de la ausencia de Adrián, estaba decidida a dar lo mejor por aquel pequeño ser que crecía dentro de ella. Con el corazón acelerado, intentó contactarlo. Llamadas, mensajes, incluso cartas que nunca fueron respondidas. Desconocía que Elena, siempre alerta, se aseguraba de que cada intento de contacto fuera interceptado. Adrián, sumido en su propio dolor y convencido de la traición, no hizo el menor esfuerzo por buscar la verdad, permitiendo que las mentiras lo mantuvieran aislado de lo que realmente estaba ocurriendo. Los meses pasaron, y Anastasia enfrentó sola las dificultades del embarazo. Con el apoyo limitado de sus pocos amigos y trabajando largas horas para asegurarse un sustento, dio a luz a 2 gemelos, Julián y Martina. Desde el primer momento, supo que esos pequeños se convertirían en su razón de ser. A pesar de los desafíos, cada sonrisa y cada balbuceo llenaban su vida de un amor indescriptible. 5 años después, Anastasia vivía una rutina sencilla pero llena de significado. Sus días transcurrían entre el trabajo en una pequeña tienda de ropa y las risas de sus hijos, quienes eran la viva imagen de Adrián. Julián y Martina, con sus ojos oscuros y sus gestos traviesos, eran un recordatorio constante del hombre al que una vez amó profundamente. Aunque había aprendido a vivir con esa sombra, nunca dejó de preguntarse cómo sería si Adrián los conociera. Una tarde, mientras organizaba la ropa en el mostrador de la tienda, un sobre dorado llamó su atención. Entregado por un mensajero, su elegancia contrastaba con la sencillez de su entorno. Al abrirlo, el corazón de Anastasia dio un vuelco, una invitación a la boda de Adrián Valdivia y Elena Montenegro. Las palabras, impresas con tinta negra, parecían burlarse de su pasado y de los sueños que alguna vez compartió con él. Durante días, la invitación permaneció en la mesa del comedor, junto a una taza de café frío y un dibujo de Julián. Anastasia debatía consigo misma. ¿Por qué asistir? ¿Qué ganaría al enfrentar un pasado que le había causado tanto dolor? Pero una voz interior, la misma que la había sostenido en los momentos más oscuros, le dijo que debía cerrar ese capítulo, no solo por ella, sino también por sus hijos. Era momento de que Adrián supiera la verdad, aunque fuera desde la distancia. El día de la boda llegó con un aire de solemnidad. Anastasia vistió a Julián y Martina con ropa sencilla pero elegante, mientras ella eligió un vestido que resaltaba su gracia natural sin ostentaciones. Al llegar a la catedral, las miradas de los invitados se posaron en ella, primero con curiosidad y luego con incredulidad. Su presencia, aunque discreta, irradiaba una fuerza que no podía ignorarse. Dentro del recinto, Adrián se encontraba en el altar, esperando a su futura esposa. Cuando su mirada se cruzó con la de Anastasia, el tiempo pareció detenerse. Los recuerdos, enterrados bajo capas de resentimiento, emergieron con una fuerza arrolladora. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue ver a los 2 niños que la acompañaban. Sus ojos, sus gestos, no podía ser una coincidencia. En el transcurso de la ceremonia, Adrián luchó por mantener la compostura.
Aunque Elena intentaba captar su atención, él no podía apartar la mirada de Anastasia y de aquellos pequeños que, sin saberlo, habían comenzado a cambiarlo todo. Tras la ceremonia, en la recepción, Anastasia se mantuvo al margen, observando desde una esquina cómo Adrián saludaba a los invitados. Finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre, él se acercó. Cada paso era una mezcla de dudas y un impulso incontrolable de obtener respuestas. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Adrián, su voz cargada de una emoción que no lograba disimular. Anastasia lo miró con una calma que no sentía. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan abrumador. Ellos son Julián y Martina, respondió con firmeza. Tus hijos. Las palabras cayeron como un trueno, rompiendo cualquier vestigio de seguridad que Adrián pudiera tener. Mientras los niños, curiosos, se acercaban tímidamente, el aire se llenó de preguntas no formuladas, de emociones contenidas y de un destino que estaba a punto de cambiar drásticamente para todos. La recepción de la boda era un despliegue de lujo cuidadosamente orquestado. Los invitados, envueltos en conversaciones superficiales y risas calculadas, se movían entre las mesas decoradas con arreglos florales ostentosos. Sin embargo, para Adrián Valdivia, todo ese esplendor había perdido sentido. Su mundo había cambiado en un instante, y las dos pequeñas figuras que ahora se aferraban tímidamente al vestido de Anastasia ocupaban todo su pensamiento. Adrián se quedó inmóvil, su mirada fija en los niños. Julián, con el ceño ligeramente fruncido, lo observaba con la misma intensidad que Adrián reconocía cada mañana frente al espejo. Martina, más tímida, apretaba la mano de su madre mientras ladeaba la cabeza con curiosidad. El aire parecía espesarse, cargado de emociones y preguntas no formuladas. Son mis hijos, Adrián. La voz de Anastasia cortó el silencio entre ellos, firme pero temblorosa. Intenté decírtelo, pero nunca me diste la oportunidad. El impacto de esas palabras dejó a Adrián sin aliento. En su mente, las piezas comenzaron a encajar. La ausencia de contacto, las sospechas sembradas por Elena, su propia ceguera emocional. Todo formaba un cuadro que no podía ignorar. Intentó acercarse, pero Julián, con un gesto protector, se interpuso entre él y Anastasia. ¿Por qué estás mirando así a mi mamá?, preguntó el niño, con una mezcla de valentía e inocencia que golpeó a Adrián en lo más profundo. No lo sé, admitió Adrián, bajando la mirada hacia los pequeños. Su voz, normalmente controlada, estaba rota por la confusión y la culpa. Supongo que estoy tratando de entender algo que nunca debería haber ignorado. Antes de que pudiera decir algo más, Elena apareció, su sonrisa tensa y su presencia marcadamente inoportuna. Sosteniendo una copa de champán, su tono era dulce, pero su mirada traicionaba su inquietud. Adrián, ¿qué estás haciendo aquí? Todos te están esperando. Su atención se dirigió rápidamente a Anastasia y los niños, y sus labios se curvaron en una sonrisa fingida. Veo que has traído compañía inesperada. Anastasia, con la fuerza que había cultivado en los últimos años, se enderezó y sostuvo la mirada de Elena. Sí, estoy aquí porque pensé que era hora de que Adrián conociera a sus hijos. Algo que tú te aseguraste de impedir durante todo este tiempo. Elena rió nerviosamente, tratando de mantener su fachada. ¿De qué estás hablando? Yo no sabía nada de esto. Pero Adrián, ahora observándola con una mezcla de incredulidad y sospecha, interrumpió. ¿Es cierto eso, Elena?, preguntó con frialdad. ¿De verdad no sabías nada? Porque cada vez que Anastasia intentó contactarme, tú parecías estar justo en medio. La sonrisa de Elena se desmoronó y por un momento pareció vacilar. Pero antes de que pudiera responder, Anastasia avanzó,
decidida. Enviaste esa invitación para humillarme, para asegurarte de que recordara mi lugar. Pero olvidaste algo, Elena, la verdad siempre encuentra su camino. Los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer, y Elena, sintiendo que el control se le escapaba, intentó cambiar de tema. Adrián, no tienes que escuchar esto. Ella solo está tratando de arruinar nuestra boda. ¿Nuestra boda?, repitió Adrián, con un amargo sarcasmo en su voz. Elena, creo que ya es suficiente. El silencio que siguió fue abrumador. Adrián dio un paso hacia Anastasia, su expresión suavizándose mientras miraba a los niños. Había tantas cosas que quería decir, tantas disculpas que ofrecer, pero el peso del momento lo dejó paralizado. Finalmente, se volvió hacia Elena, su decisión clara. Esto se acabó, declaró con firmeza. No puedo seguir adelante con alguien en quien ya no confío. Elena intentó protestar, pero Adrián ya no la escuchaba. Los susurros de los invitados se convirtieron en un telón de fondo lejano mientras él tomaba a Anastasia del brazo y la conducía fuera del salón, con Julián y Martina siguiéndolos de cerca. En el silencio de un parque cercano, lejos del bullicio de la boda, Adrián finalmente encontró las palabras. No hay excusas para lo que hice. Me dejé manipular y mi orgullo me cegó. Pero nunca debí haberte dejado sola, nunca debí. Su voz se quebró, y por un momento, pareció tan vulnerable como nunca antes. Anastasia lo observó, su corazón dividido entre el resentimiento y una esperanza que no podía reprimir. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, no sabía si podía confiar en él nuevamente. No basta con disculpas, Adrián. Su voz era firme, aunque temblaba ligeramente. Tuvieron que pasar 5 años para que finalmente vieras la verdad. No sé si puedo volver a creer en ti. No espero que lo hagas de inmediato, respondió Adrián, con una sinceridad que era innegable. Pero quiero estar aquí, para ti y para nuestros hijos. Y haré lo que sea necesario para ganarme esa confianza, aunque me lleve toda la vida. Julián y Martina, ajenos a la tensión emocional, correteaban cerca, sus risas rompiendo la seriedad del momento. Adrián nos observó con una mezcla de asombro y arrepentimiento, reconociendo todo lo que se había perdido. Ellos merecen conocer a su padre, continuó Anastasia, cruzando los brazos. Pero esta vez, las cosas se harán bajo mis términos. Si fallas, no habrá segundas oportunidades. Adrián asintió, sabiendo que no podía pedir más. Por primera vez en años, sintió que tenía algo que realmente valía la pena luchar. Esa noche, de regreso en su pequeño apartamento, Anastasia se quedó despierta mientras los niños dormían. Las palabras de Adrián resonaban en su mente, junto con el eco de sus propios sentimientos. Había amado a ese hombre una vez, profundamente, y aunque el dolor todavía estaba fresco, una pequeña chispa de esperanza empezaba a surgir. Adrián Valdivia había vivido muchos retos en su vida, pero ninguno se comparaba con el que ahora tenía frente a él, ganarse el corazón de sus hijos y, más aún, el de Anastasia. Durante días, su mente había estado ocupada planeando cómo reconstruir lo que había destruido, pero cada paso que daba parecía estar cargado de incertidumbre. La primera vez que visitó el pequeño apartamento donde Anastasia vivía con Julián y Martina, llegó con un ramo de flores y 2 juguetes cuidadosamente elegidos. Se detuvo frente a la puerta, respirando profundamente antes de tocar. Anastasia abrió con cautela, su expresión una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Adrián, ¿qué haces aquí?», preguntó, cruzándose de brazos mientras mantenía la puerta entreabierta. «Quiero ver a los niños, y a ti. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero intentarlo», respondió él con un tono humilde que contrastaba con la imagen del empresario seguro que Anastasia recordaba. Ella lo observó detenidamente,
buscando señales de sinceridad. Finalmente, asintió y lo dejó pasar. Dentro, Julián y Martina estaban sentados en el suelo, rodeados de dibujos y bloques de construcción. Al ver a Adrián, ambos lo miraron con ojos inquisitivos. Julián fue el primero en romper el silencio. ¿Eres el príncipe de mamá?, preguntó, recordando un comentario que había escuchado en un cuento que Anastasia les contaba. Adrián sonrió levemente, arrodillándose a su altura. No, pero espero ser alguien importante para ustedes algún día. Anastasia se mantuvo distante, observando desde la cocina mientras preparaba té. Su corazón, dividido entre el resentimiento y el amor que aún albergaba, no sabía cómo procesar la presencia de Adrián en su hogar. Con el paso de las semanas, Adrián hizo todo lo posible por estar presente. Los llevaba al parque, les leía cuentos antes de dormir cuando Anastasia se lo permitía, y escuchaba con paciencia las interminables preguntas de Julián y Martina. A medida que los niños comenzaban a llamarlo papá con timidez, su corazón se llenaba de una mezcla de alegría y culpa. Una tarde, mientras estaban en el parque, Martina le preguntó: ¿por qué no estuviste con nosotros antes? La pregunta, directa y cargada de inocencia, dejó a Adrián sin palabras por un momento. Finalmente, se sentó junto a ella en el césped y respondió con honestidad: porque cometí un gran error, princesa. Pero ahora que estoy aquí, prometo no volver a irme. Martina lo miró con seriedad antes de asentir, como si aceptara su respuesta. Una noche, mientras los niños dormían, Anastasia y Adrián tuvieron su primera conversación honesta desde su reencuentro. Sentados en la pequeña sala del apartamento, el silencio entre ellos era denso. «Estás haciendo un buen trabajo con los niños», dijo Anastasia finalmente, rompiendo el silencio. Adrián suspiró, agradecido por sus palabras. «Gracias. Pero no es suficiente. Quiero que confíes en mí de nuevo, Anastasia. Quiero recuperar lo que perdimos». Ella lo miró fijamente, sus ojos reflejando años de dolor. «¿Cómo puedo confiar en ti, Adrián? Me dejaste sola cuando más te necesitaba. No escuchaste, no creíste en mí. ¿Qué me asegura que no volverás a hacerlo?». Él bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «No puedo prometerte que no cometeré errores. Pero sí puedo prometerte que haré todo lo que esté en mis manos para demostrarte que he cambiado. Solo dame una oportunidad». Anastasia no respondió de inmediato. Su corazón quería creerle, pero su mente la instaba a protegerse. Finalmente, suspiró profundamente. «No sé si estoy lista para eso. Pero no te impediré que estés con los niños. Ellos necesitan a su padre». Adrián asintió, aceptando su decisión aunque le doliera. En los días siguientes, Adrián continuó construyendo su relación con los niños. Cada pequeño avance, desde una carcajada compartida hasta un abrazo inesperado, lo llenaba de esperanza. Sin embargo, con Anastasia, el progreso era lento. Aunque sus interacciones eran más cordiales, seguía manteniendo una barrera emocional que él no sabía cómo superar. Un día, mientras los cuatro estaban en el zoológico, Julián señaló un grupo de leones y dijo con entusiasmo: «Papá, mira. Son como una familia, ¿verdad?». Adrián asintió, sonriendo mientras miraba a los niños. Luego, su mirada se encontró con la de Anastasia, quien, por un breve instante, dejó entrever una sonrisa genuina. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que Adrián supiera que aún había esperanza. Los días transcurrían en una rutina nueva y peculiar para Adrián Valdivia. Había dejado atrás las salas de juntas y las largas horas de trabajo para invertir su tiempo en algo mucho más significativo: estar presente en la vida de Julián y Martina. Cada tarde lo encontraba sentado en el parque,
ayudando a Julián a perfeccionar sus tiros al arco o acompañando a Martina en sus intentos por capturar mariposas. Era un mundo nuevo para él, lleno de risas, descubrimientos y pequeños momentos que se sentían como victorias. Anastasia observaba este cambio desde la distancia, analizando cada gesto, cada palabra. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme en su decisión de proteger su corazón, no podía evitar notar cómo Adrián había evolucionado. El hombre egocéntrico y controlador que conoció años atrás parecía haber quedado atrás, reemplazado por alguien más humano, más consciente de sus errores. Una tarde, mientras Adrián leía un cuento a los niños en la sala de estar, Anastasia se detuvo en el umbral, con una taza de té en las manos. La escena frente a ella era desconcertante. Adrián, con su voz calmada y sus gestos suaves, capturaba la atención de Julián y Martina como si siempre hubiera sido parte de sus vidas. Una punzada de nostalgia y ternura se instaló en su pecho, recordándole por qué alguna vez se había enamorado de él. Sin embargo, las heridas del pasado seguían ahí, latentes. Esa noche, cuando los niños se quedaron dormidos, Anastasia y Adrián se sentaron en la pequeña sala. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de palabras no dichas. «Has cambiado», dijo Anastasia finalmente, rompiendo el silencio. Adrián levantó la vista, sorprendido pero agradecido por sus palabras. «He tenido que hacerlo», respondió con sinceridad. «No podía seguir siendo el hombre que era y esperar merecerte a ti o a los niños». Anastasia desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. «Es difícil para mí confiar en todo esto, Adrián. Sé que amas a los niños, y ellos te adoran. Pero yo, sigo teniendo miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó él, su tono lleno de preocupación. Ella lo miró, sus ojos reflejando años de dolor y lucha. «Miedo de abrirme a ti otra vez y que todo se derrumbe. Pasé demasiado tiempo reconstruyéndome sola, y no sé si podría soportarlo otra vez». Adrián asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Sabía que no bastaría con promesas, tendría que demostrar con acciones que era digno de su confianza. Con el paso de las semanas, Adrián continuó dedicándose a su familia. Organizaba salidas al zoológico, ayudaba con los proyectos escolares de Julián y preparaba cenas improvisadas que a menudo terminaban en risas por algún desastre culinario. Poco a poco, Anastasia empezó a bajar la guardia. Sus interacciones se volvieron más relajadas y las sonrisas furtivas comenzaron a aparecer con más frecuencia. Una tarde, mientras paseaban por una feria local, Adrián notó a Anastasia detenerse frente a un puesto de joyería artesanal. Sus dedos rozaron un pequeño colgante en forma de corazón, pero rápidamente lo dejó y siguió caminando. Sin decir nada, Adrián volvió más tarde al puesto y lo compró, guardándolo cuidadosamente en su bolsillo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Adrián se acercó a Anastasia con el colgante en la mano. «Vi que te gustó esto», dijo, extendiéndoselo con una sonrisa tímida. «Quiero que lo tengas, como un recordatorio de que, aunque no pueda cambiar el pasado, estoy aquí para construir algo nuevo». Anastasia tomó el colgante con manos temblorosas, su mirada fija en el pequeño objeto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus defensas comenzaban a derrumbarse. «Gracias, Adrián. Es hermoso». Sus palabras fueron sencillas, pero cargadas de significado. Aunque todavía no estaba lista para entregarle su corazón por completo, ese momento marcó un paso importante hacia la reconciliación. Adrián también dedicó tiempo a reflexionar sobre sus propios errores. Una tarde, mientras estaba solo en su apartamento, repasó los mensajes y cartas que Anastasia había intentado enviarle años atrás. Leer sus palabras, llenas de desesperación y esperanza, fue como un golpe directo al alma. Se dio cuenta de cuánto había fallado, no solo como pareja,
sino como ser humano. En ese momento, juró que haría todo lo posible por compensarla, aunque le tomara el resto de su vida. Por su parte, Anastasia también comenzó a reflexionar sobre su situación. Aunque su orgullo seguía siendo un obstáculo, no podía negar que aún había amor por Adrián en su corazón. Verlo esforzarse tanto por estar presente para sus hijos, por ganarse su confianza y la de ella, le dio una nueva perspectiva. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para ellos. Una noche, mientras miraban juntos una película en la sala, Adrián, sin pensarlo mucho, tomó la mano de Anastasia. Ella no la apartó. Ambos se quedaron en silencio, compartiendo un momento que, aunque simple, estaba lleno de significado. Por primera vez en mucho tiempo, Anastasia sintió que podía creerle. Y con esa creencia llegó una pequeña chispa de esperanza que, aunque frágil, iluminó el camino hacia un futuro que, juntos, podrían construir. La noche caía lentamente sobre la ciudad y las luces de los edificios titilaban a través de las ventanas del apartamento de Anastasia. Julián y Martina dormían profundamente, agotados tras un día lleno de juegos y risas en el parque. El silencio llenaba la sala, salvo por el leve sonido del viento que soplaba afuera. Anastasia, sentada en el sofá con una taza de té entre las manos, miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Adrián estaba sentado en el otro extremo de la sala, nervioso. Durante semanas había estado buscando el momento adecuado para hablar con ella, para abrir su corazón y confesar todo lo que había estado guardando. Pero ahora, al tenerla frente a él, las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. Anastasia, dijo finalmente, su voz rompiendo el silencio. Hay algo que necesito decirte. Ella giró la cabeza, sorprendida por el tono serio de su voz, y lo miró directamente. Sus ojos, oscuros y sinceros, mostraban una vulnerabilidad que ella no había visto antes. Te escucho, respondió, colocándose en posición para prestarle toda su atención. Adrián tomó aire, buscando las palabras adecuadas. Sé que no puedo borrar lo que pasó, y sé que he cometido errores imperdonables. Pero lo que siento por ti nunca ha cambiado. Desde el momento en que te conocí, supe que eras diferente, que había algo en ti que no encontraba en nadie más. Anastasia mantuvo su mirada fija en él, intentando controlar las emociones que empezaban a agitarse en su interior. No era la primera vez que escuchaba palabras bonitas, pero algo en el tono de Adrián, en la sinceridad que reflejaba, hizo que su corazón latiera más rápido. Adrián, no sé si puedo creer en lo que dices. Pasé años sola, cuidando a nuestros hijos sin tu apoyo. Me sentí invisible para ti, como si nunca hubiéramos significado nada. Su voz se quebró al final, traicionando la fuerza que intentaba proyectar. Adrián se inclinó hacia adelante, desesperado por hacerla entender. No quiero que sientas eso nunca más. Sé que te fallé, y no espero que me perdones de inmediato. Pero quiero que sepas que cada día desde que volviste a mi vida, he intentado ser mejor, no solo para Julián y Martina, sino también para ti. Porque todavía te amo, Anastasia. Siempre te he amado. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de peso y significado. Anastasia apartó la mirada, sintiendo cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Había esperado tanto tiempo escuchar algo así, pero la duda y el miedo seguían presentes, recordándole lo mucho que había sufrido. Amar no siempre es suficiente, Adrián. La confianza se rompe, las heridas dejan cicatrices. No sé si puedo volver a confiar en ti de la misma manera. Adrián asintió lentamente, aceptando sus palabras. Lo entiendo. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que puedes confiar en mí otra vez. Sé que no será fácil, pero estoy aquí, dispuesto a luchar por ti, por nuestra familia, por lo que podríamos ser.
Anastasia lo miró nuevamente, viendo la intensidad en sus ojos. Algo en su interior, un rincón que había mantenido protegido, comenzó a ceder. Aunque sus miedos seguían ahí, también lo hacía el amor que nunca había desaparecido por completo. No te prometo nada, dijo finalmente, con un susurro. Pero estoy dispuesta a intentar abrir esa puerta, poco a poco. La sonrisa que iluminó el rostro de Adrián fue de pura gratitud. No era una promesa de amor eterno, pero era un comienzo, y para él, eso era suficiente. Sin decir una palabra más, se sentó junto a ella en el sofá, dejando que el silencio hablara por ellos. Era un silencio cargado de esperanza, de emociones no resueltas y de la posibilidad de un futuro juntos. Esa noche, bajo el resplandor de las luces de la ciudad, algo cambió entre ellos. Aunque el camino por recorrer era largo, la chispa que aún ardía en sus corazones comenzó a crecer, iluminando el primer paso hacia una nueva oportunidad para el amor. El aire era pesado, cargado de tensiones que ni el paso de los días lograba disipar. Aunque Adrián había comenzado a ganarse poco a poco la confianza de Anastasia y la aceptación de sus hijos, los ecos del pasado seguían presentes, acechando cada nuevo paso hacia el futuro. Una tarde, mientras Anastasia recogía a los niños del colegio, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Al abrirlo, un nudo se formó en su estómago. Era una foto de Adrián junto a Elena en lo que parecía ser una reunión privada. La imagen, tomada desde un ángulo intencionadamente ambiguo, vino acompañada de un mensaje anónimo: ¿realmente crees que ha cambiado? Anastasia sintió como el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Aunque en los últimos meses Adrián había demostrado ser un hombre diferente, la duda se instaló nuevamente en su mente, recordándole el dolor que había soportado en el pasado. Guardó el teléfono en su bolso, esforzándose por mantener la compostura frente a Julián y Martina, quienes corrían hacia ella con sus mochilas llenas de dibujos y sueños infantiles. Esa noche, mientras los niños dormían, Anastasia confrontó a Adrián. Sentados en la pequeña sala, el ambiente entre ellos era tenso. Hoy recibí esto, dijo, mostrando la foto en la pantalla de su teléfono. Su voz era baja, pero firme, reflejando la mezcla de emociones que la dominaban. ¿Qué significa, Adrián? Él tomó el teléfono y observó la imagen en silencio. Su rostro, normalmente controlado, mostró una mezcla de incredulidad y frustración. Esto no es lo que parece, Anastasia. Sí, me reuní con Elena, pero no fue para nada relacionado con nosotros. Ella quería discutir asuntos pendientes sobre la empresa y acepté porque pensé que era lo correcto. No hay nada más. ¿Y por qué no me lo dijiste?, preguntó Anastasia, con la mirada fija en él. ¿Cómo esperas que confíe en ti si ocultas cosas como esta? Adrián dejó escapar un suspiro profundo, comprendiendo el impacto de su decisión. Tienes razón, debí habértelo dicho. No quise preocuparte, pero eso no justifica mi falta de transparencia. Te prometo que no volveré a cometer ese error. La sinceridad en su voz era innegable, pero Anastasia seguía sintiendo el peso de sus propias inseguridades. No se trata solo de esta foto, Adrián. Es todo lo que hemos pasado, todo lo que aún no logro superar. Cada vez que parece que estamos avanzando, algo así me recuerda por qué levanté estas barreras en primer lugar. Adrián asintió, sabiendo que no bastaban las palabras para reparar lo que estaba roto. En los días que siguieron, Adrián redobló sus esfuerzos para demostrar su compromiso. Comenzó por ser más abierto, compartiendo con Anastasia cada detalle de sus reuniones y decisiones importantes. También organizó una salida familiar especial, llevándolos a una pequeña casa de campo donde Julián y Martina pasaron horas jugando en un lago cercano, mientras él y Anastasia observaban desde una distancia prudente. Esos dos tienen tu energía, comentó Adrián,
rompiendo el silencio entre ellos mientras señalaba a los niños. Anastasia sonrió, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. «Son el mejor recordatorio de lo que vale la pena luchar», respondió, su tono cargado de significado. Más tarde, durante la cena en la casa de campo, Adrián hizo algo que no esperaba. Frente a Anastasia y los niños, se disculpó nuevamente por todos los errores del pasado. No fue un gesto ensayado ni una declaración grandilocuente, sino un reconocimiento sincero de sus fallas y un compromiso renovado con el futuro. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepan que estoy aquí para quedarme, pase lo que pase. No quiero que ustedes vuelvan a sentir que no pueden contar conmigo». Martina, con la inocencia de sus 5 años, tomó la mano de su padre y la apretó, mientras Julián, más reservado, asintió con una sonrisa tímida. Anastasia, aunque todavía dividida, sintió como una pequeña grieta en sus defensas comenzaba a ampliarse. Una semana después, Elena reapareció inesperadamente en las oficinas de Valdivia Holdings, intentando reclamar su influencia sobre Adrián. Sin embargo, esta vez fue diferente. Adrián la enfrentó con una calma firme, dejando claro que su relación personal y profesional había terminado definitivamente. «Elena, te agradezco lo que hiciste por la empresa en el pasado, pero no permitiré que sigas interfiriendo en mi vida», dijo, su voz cortante pero respetuosa. «Te deseo lo mejor, pero esta es la última conversación que tendremos sobre este tema». Elena, incapaz de ocultar su sorpresa, se marchó, sabiendo que había perdido cualquier control que alguna vez tuvo sobre él. Cuando Adrián le contó esto a Anastasia esa noche, ella no pudo evitar sentirse impresionada. Aunque las dudas aún rondaban su mente, no podía negar que él estaba haciendo todo lo posible por demostrarle que había cambiado. Finalmente, durante una caminata al atardecer con los niños, Anastasia y Adrián se quedaron atrás mientras Julián y Martina correteaban por un sendero. La luz dorada del sol iluminaba sus rostros, y el aire fresco traía consigo una sensación de calma. «He estado pensando mucho en todo esto», dijo Anastasia, rompiendo el silencio. «Y aunque aún tengo miedo, estoy empezando a creer que podemos hacerlo funcionar». Adrián se detuvo, sorprendido pero esperanzado. «¿De verdad?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Anastasia asintió, mirando hacia los niños antes de regresar su atención a él. «No será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por ellos, y por nosotros». Adrián tomó su mano, con cuidado, como si temiera romper el momento. «Gracias, Anastasia. Haré todo lo posible para no decepcionarte». Mientras continuaban caminando, las risas de Julián y Martina llenaban el aire, como un recordatorio de lo que habían construido juntos. Y por primera vez en años, ambos sintieron que el futuro les pertenecía. La casa de campo que Adrián había alquilado para aquella noche especial estaba decorada con un toque sencillo pero cálido. Luces cálidas colgaban en el jardín, iluminando la mesa al aire libre, adornada con flores silvestres y velas aromáticas. Julián y Martina correteaban entre los árboles cercanos, sus risas mezclándose con el suave susurro del viento. Para Adrián, esta noche significaba más que una simple cena, era el momento en que finalmente daría un paso definitivo hacia la familia que soñaba construir. Anastasia llegó con los niños, luciendo un vestido sencillo pero elegante que resaltaba su natural belleza. Al cruzar el umbral del jardín y ver el esfuerzo que Adrián había puesto en cada detalle, no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y emoción. Su corazón, aunque todavía precavido, comenzó a latir con más fuerza. «Esto es hermoso, Adrián», dijo, su voz suave mientras recorría la escena con la mirada. Adrián, nervioso pero decidido, se acercó y sonrió. «Es para ustedes. Quiero que esta noche sea especial, como un nuevo comienzo». La cena transcurrió en un ambiente relajado.
Los niños, fascinados con las luces y la comida, llenaron la mesa de risas y comentarios inocentes. Adrián se aseguró de incluir sus platos favoritos, un detalle que no pasó desapercibido para Anastasia. Cada gesto, cada palabra, reforzaba la idea de que él estaba comprometido no solo con ella, sino con toda la familia. Cuando terminó el postre, Adrián se levantó de su silla y pidió la atención de todos. Julián y Martina lo miraron con curiosidad, mientras Anastasia observaba, sorprendida por el repentino cambio de tono. «Quiero decir algo importante», comenzó, mirando a Anastasia y luego a los niños. «Estos últimos meses han sido los más significativos de mi vida. He aprendido que la familia no es algo que se da por sentado, sino algo que se construye con amor, esfuerzo y compromiso. Y ustedes son mi familia». Hizo una pausa, buscando en el bolsillo interior de su chaqueta un pequeño estuche de terciopelo. Al abrirlo, reveló un anillo sencillo pero lleno de significado. «Anastasia, cometí muchos errores en el pasado, pero todo lo que he hecho desde que regresaste a mi vida ha sido para demostrarte que quiero estar contigo. No solo como el padre de nuestros hijos, sino como tu compañero, tu apoyo y alguien en quien puedas confiar». Se arrodilló frente a ella, tomando su mano. Los ojos de Anastasia se llenaron de lágrimas, mientras los niños lo observaban con una mezcla de emoción y asombro. «¿Te casarías conmigo?», preguntó Adrián, su voz temblando ligeramente pero cargada de sinceridad. El silencio que siguió fue breve pero intenso. Anastasia miró el anillo, luego a Adrián y finalmente a Julián y Martina, quienes parecían contener la respiración. En sus rostros vio no solo la esperanza de Adrián, sino también la de sus hijos, quienes soñaban con una familia completa. Con una sonrisa que iluminó todo el jardín, Anastasia asintió. «Sí, Adrián. Sí, me casaré contigo». La alegría de los niños fue inmediata. Julián saltó de su silla y abrazó a su madre, mientras Martina se colgaba del cuello de Adrián, riendo con una felicidad pura e infantil. Adrián, incapaz de contener la emoción, se levantó y abrazó a Anastasia, sintiendo como cada barrera entre ellos finalmente se desmoronaba. Después de la cena, mientras los niños jugaban cerca del lago iluminado por la luna, Adrián y Anastasia se sentaron juntos, observándolos en silencio. Adrián tomó la mano de Anastasia, entrelazando sus dedos. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo, su voz baja pero llena de emoción. «Prometo que no te fallaré». Anastasia lo miró, viendo en sus ojos una sinceridad que no había visto antes. Aunque aún quedaban heridas por sanar, por primera vez sintió que podía confiar plenamente en él. «Lo sé, Adrián. Por eso dije que sí». La noche terminó con un abrazo familiar bajo las estrellas. En ese momento, con Julián y Martina acurrucados entre ellos, Adrián y Anastasia sintieron que finalmente habían encontrado el lugar al que pertenecían, juntos. Como una familia unida por el amor y la determinación de superar cualquier desafío que el futuro pudiera traerles. El sol brillaba con suavidad sobre los jardines de la pequeña finca donde se celebraría la boda. La ceremonia había sido cuidadosamente planeada, no con ostentación, sino con una calidez que reflejaba la esencia de la familia que Anastasia y Adrián estaban formando. Flores silvestres adornaban el altar improvisado, mientras las sillas de madera blanca se alineaban en el césped, ocupadas por amigos cercanos y familiares que habían acompañado a la pareja en su viaje. Martina y Julián, vestidos con esmero, corrían entre los invitados, sus risas llenando el aire de alegría. Martina sostenía un pequeño ramo de margaritas, y Julián, con un porte solemne que contrastaba con su natural travesura, llevaba las alianzas en un cojín de terciopelo. Para ellos, este día era más que una celebración, era la promesa de un hogar completo, lleno de amor y seguridad. Anastasia,
vestida con un elegante vestido de encaje, caminó hacia el altar con una sonrisa serena. Su mirada buscó a Adrián, quien la esperaba con los ojos llenos de emoción. En ese momento, todas las dudas y miedos del pasado se desvanecieron. El hombre que ahora estaba frente a ella había demostrado con acciones, no solo palabras, que estaba dispuesto a construir un futuro sólido para ellos. La ceremonia fue breve pero profundamente emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Adrián tomó la mano de Anastasia y habló con una voz firme pero cargada de sentimiento. Voy, frente a nuestros hijos, nuestros amigos y nuestra familia, quiero prometerte algo más que amor. Prometo cuidar de ti, respetarte y construir contigo un hogar donde siempre podamos ser nosotros mismos. Prometo ser el padre que Julián y Martina merecen y el compañero que tú necesitas. Anastasia, con lágrimas en los ojos, respondió con una voz temblorosa pero llena de convicción. Adrián, hoy no solo te acepto como mi esposo, sino como el hombre con el que quiero compartir todo lo que somos y lo que seremos. Prometo confiar en ti, apoyarte y amarte, no solo en los días felices, sino también en los difíciles, porque juntos somos más fuertes. Los aplausos estallaron mientras Adrián y Anastasia intercambiaban las alianzas. Martina, emocionada, corrió hacia ellos, envolviéndolos en un abrazo, mientras Julián, más contenido pero igualmente feliz, se unió con una amplia sonrisa. En ese momento, los cuatro estaban completos, unidos por un vínculo que el tiempo había puesto a prueba, pero que ahora era más fuerte que nunca. La recepción, aunque sencilla, estaba llena de risas y alegría genuina. Los niños corrían entre las mesas, compartiendo juegos con otros pequeños invitados, mientras los adultos brindaban por la felicidad de los recién casados. Adrián y Anastasia compartieron un primer baile bajo las luces cálidas que colgaban de los árboles, rodeados de miradas emocionadas. ¿Recuerdas la primera vez que bailamos?, preguntó Adrián, sonriendo mientras sostenía a Anastasia cerca. Lo recuerdo, respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. Nunca imaginé que terminaríamos aquí, pero estoy agradecida de que lo hayamos logrado. Él la miró con ternura, reconociendo la verdad en sus palabras. Habían recorrido un camino lleno de obstáculos, pero ese viaje los había llevado al momento exacto donde ambos necesitaban estar. Esa noche, cuando la celebración terminó, la familia regresó a casa, exhausta pero feliz. Martina se quedó dormida en los brazos de Adrián, mientras Julián, con los párpados pesados, susurró: «Papá, esta fue la mejor boda del mundo». Adrián sonrió, besando la frente de su hijo antes de acostarlo en su cama. Cuando finalmente se reunieron en la sala, Anastasia y Adrián compartieron un momento de silencio, mirando cómo el hogar que habían construido estaba lleno de vida y amor. «Esto es todo lo que siempre quise», dijo Anastasia, su voz apenas un susurro. «Y yo nunca dejaré de agradecer que me hayas dado esta oportunidad», respondió Adrián, envolviéndola en un abrazo protector. Los días que siguieron fueron un reflejo de la nueva etapa que comenzaban. Las mañanas estaban llenas de risas y el bullicio de los niños preparándose para el colegio. Las tardes se dividían entre tareas escolares y juegos en el parque, mientras las noches terminaban con historias compartidas alrededor de la mesa. Había algo profundamente satisfactorio en la simplicidad de su vida juntos, algo que ambos habían aprendido a valorar después de todo lo que habían pasado. En su nuevo hogar, las paredes estaban adornadas con dibujos de Julián y Martina, y las estanterías comenzaban a llenarse de fotos que capturaban momentos felices, la primera excursión como familia, el cumpleaños de los niños, y ahora, su boda. Cada imagen era un testimonio de lo que habían superado y de lo que habían creado juntos. Un año había pasado desde aquella noche mágica en que Anastasia y Adrián unieron sus vidas oficialmente. La casa familiar, situada en un barrio tranquilo rodeado de árboles frondosos y jardines coloridos, rebosaba de vida y alegría.
Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el sonido de los pájaros cantando, mezclados con las risas y conversaciones de Julián y Martina mientras se preparaban para el colegio. Adrián, que solía ser el primero en despertar, disfrutaba de esos momentos de quietud antes de que la casa cobrara vida. Observaba a Anastasia dormir plácidamente, su rostro iluminado por la luz suave del amanecer, y se sentía inmensamente agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había brindado. Cada día era un recordatorio de lo afortunado que era por tener una familia tan maravillosa. Anastasia, por su parte, había encontrado en Adrián no solo a un compañero, sino un verdadero apoyo en todas las facetas de su vida. Habían aprendido a comunicarse abiertamente, a enfrentar juntos los desafíos y a celebrar los triunfos, por pequeños que fueran. Su amor se había fortalecido, convirtiéndose en un vínculo inquebrantable que les daba la confianza para mirar hacia el futuro con esperanza. Los fines de semana eran especialmente significativos para la familia. Solían organizar excursiones al campo, donde Julián y Martina podían correr libres, explorar la naturaleza y dar rienda suelta a su curiosidad innata. Adrián les enseñaba a pescar en el lago cercano, mientras Anastasia preparaba un picnic con sus comidas favoritas. Esos momentos, simples pero profundos, se convertían en recuerdos preciados que atesorarían para siempre. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosados, la familia se sentó alrededor de una fogata. Julián, con sus ojos brillantes, preguntó: «Papá, ¿cómo supiste que mamá era la persona con la que querías estar para siempre?» Adrián sonrió, mirando a Anastasia con ternura. «Porque cuando estoy con ella, siento que estoy en casa, sin importar dónde estemos. Tu madre tiene la capacidad de hacer que todo a su alrededor sea mejor, y no puedo imaginar mi vida sin ella». Martina, acurrucada junto a Anastasia, agregó: «Y nosotros somos parte de ese amor, ¿verdad?» Anastasia besó la frente de su hija. «Por supuesto, mi amor. Ustedes son el mejor resultado de nuestro amor y nos enseñan cada día lo que realmente importa». El silencio cómodo que siguió estuvo lleno de entendimiento y conexión. La familia miró las estrellas que comenzaban a aparecer, sintiendo que, en ese instante, todo estaba en su lugar. En la comunidad, la historia de Adrián y Anastasia se había convertido en una fuente de inspiración. Muchos conocían los obstáculos que habían superado y veían en ellos un ejemplo de cómo el amor y la perseverancia podían trascender cualquier barrera. Incluso Elena, quien había desaparecido de sus vidas, parecía ser ahora solo un recuerdo lejano que había perdido su poder sobre ellos. Adrián había encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal. Había reorganizado sus prioridades, delegando más responsabilidades en el trabajo para poder dedicar tiempo de calidad a su familia. Anastasia, por su parte, había retomado proyectos personales que había pospuesto, contando siempre con el apoyo incondicional de Adrián. Una noche, mientras contemplaban juntos un álbum de fotos que registraba su viaje hasta ese momento, Anastasia reflexionó en voz alta: «Hemos recorrido un largo camino, ¿no es así?». Adrián asintió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Y cada paso ha valido la pena. No cambiaría nada de lo que vivimos, porque nos ha llevado hasta aquí». Ella lo miró a los ojos, encontrando en ellos la misma chispa que la había cautivado desde el principio. «Yo tampoco. Lo importante es que estamos juntos, y que seguiremos construyendo nuestra historia, día a día». Se besaron suavemente, sellando una vez más el compromiso que tenían el uno con el otro. El amor de Adrián y Anastasia había demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Juntos habían creado un hogar donde reinaba la confianza, el respeto y la alegría. Julián y Martina crecían rodeados de ese amor, aprendiendo de sus padres el valor de la honestidad y la importancia de luchar por lo que uno cree. Así, la familia continuó avanzando,
segura de que, sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían todos unidos. Su historia era la prueba de que el verdadero amor no solo supera obstáculos, sino que se fortalece con ellos, convirtiéndose en un lazo eterno que trasciende el tiempo y las circunstancias. Si te atrapó esta historia de amor y transformación, estás en el lugar correcto. Aquí, cada día compartimos relatos que te harán reír, llorar, y sobre todo, creer en el poder del amor y la humanidad. ¿Te imaginas cuántas más historias como la de Adrián y Anastasia están esperando por ti? No te pierdas la próxima.